Muy bien, nuevamente, muy buenos días para todos. Para mí es un privilegio poder estar esta mañana aquí y compartir un poco acerca de aquellas cosas que el Señor me ha hablado a mí en los últimos días y definitivamente me ha confrontado y quisiera que fuera una realidad también para la vida de todas las personas que están aquí esta mañana. Si alguien lo requiere para sus apuntes o bueno, sí, para registrarlo, el título de la enseñanza del día de hoy sería Andemos por el Espíritu. El título de esta mañana, Andemos por el Espíritu. Y para poder hablar acerca de este tema es necesario, y los invito a todos para que abran sus Biblias en la carta de Pablo a la iglesia en Galacia, la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a ir leyendo algunos versículos de esta carta. Les voy indicando para que tengan la referencia. Voy a utilizar la versión Nueva Biblia de las Américas por si alguno quiere ubicarla en sus dispositivos o la tienen físico. Si no, lo más cercano podría ser Reina Valera en cuanto a los términos que se utilizan. Y para hablar de este tema, de lo que implica, lo que significa andar por el Espíritu, es necesario que hagamos un contexto de lo que la carta de Pablo a los Gálatas prefiere mencionar. Y es que este libro empieza con una advertencia de parte de Pablo a los Gálatas. Normalmente cuando Pablo le escribía a las iglesias, a las cartas que están registradas en el Nuevo Testamento, en general alababa o aplaudía algún comportamiento, alguna actitud que había en dichas iglesias, por más que más adelante hubiera cosas prácticas que quisiera mencionarles para corregir, normalmente generaba algún tipo de alabanza, por decirlo de alguna manera, a algo que en las iglesias estuvieran haciendo bien. Pero en el caso de Gálatas no pasa esto. Pablo entra de inmediato a atacar un problema. ¿Cuál es el problema que pasaba en ese momento en la iglesia en Galacia? Y es que había personas que estaban contaminando el evangelio, había personas que estaban contaminando lo que significaba la salvación. Y Pablo en ese momento estaba sorprendido como varios miembros de esta iglesia en Galacia se estaban dejando enredar, se estaban dejando envolver por esto que otras personas estaban tratando de meter en la iglesia. Resulta que varios falsos maestros o hermanos judíos estaban infiltrados pretendiendo someter a los gálatas, a los gentiles, a los creyentes no judíos, a que se sometieran a las prácticas de la ley mosaica, a las prácticas de la ley judía, cosas como que se sometieran a ciertos ritos, a ciertos días, a ciertas celebraciones, o cosas como que tenían que circuncidarse como parte de la salvación que recibían o como parte de esas cosas que tenían que hacer para poder recibir bendiciones o el favor del Señor. Ese era el tipo de cosas que se estaban infiltrando en la iglesia en ese momento. Y Pablo está alertando sobre esto, argumentando que las personas no pueden ser justificadas por obras, que la salvación, la justificación, es por gracia, por medio de la fe, como pudiéramos leer en otras partes como Efesios capítulo 2, únicamente por la fe en Cristo, por creerle a Dios, sin agregarle absolutamente nada más. Y aquí los invito a que allí en el libro de Gálatas vayamos al capítulo 2 y leamos el versículo 20. Dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo aquí aclara precisamente que añadirle algo a la salvación que no sea la obra del Señor Jesucristo es lo mismo que quitarlo o anularlo a él de esta ecuación. Dice que sería anular lo que significa que Cristo haya muerto. Si quiere sumarle algo a la salvación que no sea la obra de Cristo, es lo mismo que apartarlo a él de esa operación. Y continúa su tesis Pablo diciendo aún más veces y enfatizando que la salvación es por fe. Quisiera que vayan unas páginas más adelante. En Gálatas 3, versículo 2, Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
O en el versículo 5 de ese capítulo 3, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hace una mención aclaratoria acá en el versículo 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo menciona cómo Abraham fue declarado justo por creerle a Dios. Y es que mis hermanos, mis amigos, siempre ha sido así. La justificación siempre ha sido por fe, aún con las personas en el Antiguo Testamento. No es que antes se salvaran por cumplir la ley y después de que Cristo vino, esto cambiara. No, desde los tiempos de Abraham le fue contado por justicia creerle a Dios. El que pretenda ser salvo por la ley debe cumplir toda la ley, en todos sus componentes, religiosos, políticos, culturales, morales, ceremoniales y cualquier otro tipo de aspecto que pudiera tener la ley judía, la ley de Moisés. Pero los creyentes, mis hermanos, somos libres en ese sentido y somos salvos únicamente por gracia, gracias a la obra del Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Sé que Camilo lo dijo en varios momentos en la dirección, pero este sea un buen momento también para recordarlo. Si aquí hay una persona hoy que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, este es el momento. No se trata en lo que pueda llegar o no hacer, sino en rendirse completamente delante del Señor y decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Cree esto y serás salvo. Pero entonces, mis hermanos, mis amigos, si estamos exentos de la ley para salvación y hemos creído a Dios, nuestra libertad en este sentido significa que pudiéramos vivir de la manera en la cual quisiéramos vivir, con nuestros propios criterios, de cualquier manera. Y la respuesta radical, evidente y contundente, no solamente en el libro de Gálatas, sino a lo largo de toda la escritura es no. No es posible porque no somos libres para hacer lo que quisiéramos. Tenemos libertad en Cristo y no somos esclavos de la ley. Pero esta no es una invitación a la inmoralidad, no es una invitación al libertinaje. Y vamos a saltar un par de capítulos más adelante, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcamos firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El versículo 13 de este mismo capítulo 5 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, vuelvo y lo digo, la libertad del cristiano es en Cristo Jesús. Y esto anula cualquier tipo de consideración que pudiéramos llegar a tener de que tenemos libertad para pecar. La libertad cristiana se vive en amor para servir al Señor y para servir a los demás, como acabamos de ver. Pablo acá hace alusión al amor al prójimo y Jesús, no es necesario que lo busquen, en Mateo 22:37, respondiendo a los fariseos cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento, él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a esto, las mismas palabras de Pablo aquí en Gálatas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volviendo a Gálatas, capítulo 5, dice el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que opera por amor. Y este sí los invito a que lo busquen sin perder Gálatas. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, que dice algo muy similar. Dice 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es,
Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Gálatas 5:6 dice que lo importante es la fe que obra en amor. Primera de Corintios 7:19 con el mismo concepto, pero en otras palabras dice que lo importante es guardar los mandamientos del Señor. Definitivamente no somos libres para pecar o para vivir nuestra vida como quisiéramos. Ahí mismo en Primera de Corintios 7, versículo 21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y es que seamos libres de la ley en cuanto a lo que refiere a la salvación o justificación, eso no anula el corazón de Dios en sus preceptos. Muchas veces vemos el Antiguo Testamento como muchas cosas que no deberíamos considerar para nuestras vidas porque decimos que son leyes que no son vigentes, porque eran ceremoniales, y en un sentido esto es verdad, pero en otro sentido muchas veces descuidamos el corazón de Dios en cada uno de esos preceptos. Probablemente hoy en día haya cosas que están en el Antiguo Testamento que no tenemos que cumplir al pie de la letra, pero el corazón del Señor que está allí sigue siendo exactamente el mismo. Pasajes como en Levítico, cuando habla de muchas cosas sobre el pelo, sobre la barba, sobre tatuajes, sobre muchas otras prácticas que siempre está la discusión, eso es vigente, eso no es vigente, pero el corazón de Dios en ese pasaje sigue siendo el mismo. No sean como los pueblos idólatras, no sean como el mundo. Y eso que el Señor dijo en ese momento es vigente hoy en día. Eso no cambia. Su corazón es exactamente el mismo. Todo contexto o principio moral, perdón, e íntimo en nuestra relación con el Señor y los demás es actual para nosotros hoy. Por supuesto, vivido en libertad. El corazón del Señor sigue queriendo nuestra obediencia, sigue queriendo nuestra santificación y sigue queriendo que nosotros deseemos someternos a su voluntad. No estamos bajo el régimen de las leyes o tradiciones judías, somos libres en Cristo. Y esa libertad, mis hermanos, muchas veces se nos olvida, es un privilegio. Repito, no somos libres para inmoralidad, somos libres para servir al Señor. Somos libres para servir al Señor Jesucristo. La alerta al legalismo que Gálatas pretende atacar implica el hecho de cómo a nuestra carne le gusta muchas veces hacer cosas religiosas, celebrar días, practicar ciertas cosas, intentar hacer cosas aparentemente buenas para el Señor. Y lastimosamente esa es la manera en es la manera en la que la religión hoy combina la ley con la gracia para generar un falso evangelio, que en realidad, como dice Gálatas, es esclavitud. Cosas falsas como que somos salvos por gracia, pero retenemos la salvación por medio de nuestras obras. Es algo errado, cosas como fe más ofrendas, fe más congregarse, más portarse bien, como esa ecuación para la salvación. Y mira que acabo de mencionar tres cosas que no son malas, que de hecho el creyente debería practicarlas, pero no podemos pretender eso como esas maneras en las cuales vamos a alcanzar el favor de Dios en este contexto o cualquier otro invento religioso. ¿Por qué digo esto? Porque el que es legalista, el legalista hace lo que hace esperando equivocadamente ser aceptado por Dios para justicia. Pero el que vive en libertad, el que vive en la libertad del Evangelio de Cristo, obedece a Dios en gratitud, pues ya ha sido aceptado por el Señor para justicia. Y algo que me encanta aquí en Gálatas es que ataca ese legalismo, pero tampoco es esa invitación al libertinaje o a la inmoralidad. Esa inmoralidad en la que pretendo yo vivir como quiero. Tomo las decisiones que quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Y aquí en este punto es donde quiero detenerme un poco más. Y quiero invitarlos a que me acompañen a orar esta mañana. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar que tu Hijo Jesucristo es suficiente para gozar de la salvación, para gozar una eternidad junto a ti.
Señor, pero te pedimos que esta mañana nos confrontes a cada uno de nosotros, examines nuestros corazones y nos permitas, Señor, cada vez ser más con el carácter de Cristo, ser cada vez más sometidos en humildad al deseo del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos confrontes y que podamos darte la gloria y la honra esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Y ya establecidas las bases de la salvación por gracia, por medio de la fe, ¿cuál es la manera de vivir mi vida? ¿Cuál es la manera de vivir mi libertad como creyente? Ya sabemos, no legalismo, no libertinaje, y que esa libertad se manifiesta viviendo nuestra fe reflejada en amor, como ya leímos en Gálatas 5:6, y sirviéndonos en ese amor, como ya leímos en el versículo 13. Dice el versículo 16 de Gálatas 5: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. La primera parte de este versículo dice, anden por el Espíritu. Reina Valera lo dice muy similar, andad en el Espíritu. Me gusta como lo dice también Nueva Traducción Viviente. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Mis hermanos, desde el mismo momento en el que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir y pasamos de muerte a vida, ese consolador que el Señor Jesucristo prometió antes de ascender a los cielos, mora en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir de tal forma que agrademos a Dios y le demos la gloria a Él, la gloria que solo merece Él. Andar en el Espíritu es estar ocupados en las cosas del Señor, es estar ocupados con Cristo, es tener nuestros ojos puestos en Él, como dice Hebreos, de tal manera que si hacemos esto, no damos rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Una frase que me encantó que leí esta semana, que está en el curso de mayordomía que estamos teniendo con los hombres los martes en la noche, que dicho sea de paso, si alguno no se ha conectado, lo invito a que pueda conectarse y nos acompañe para poder estudiar un poco más acerca de este tema, que de hecho en un par de días, este martes a las 7 de la noche, vamos a tener una sesión presencial acá. Listo, fin de la cuña. El caso es que leía en ese curso de Maús que estamos estudiando para esto, una frase que decía, aquí está, para mantener un punto de vista equilibrado, en el caso del libro lo hablaba de la mayordomía, pero aplica para todo. Para mantener un punto de vista equilibrado es necesario saber que la espiritualidad no tiene como base la abstinencia, sino tiene como base la obediencia. Y me gustaba esta frase, leerla, porque un versículo como Gálatas, eh, como este que acabamos de leer, Gálatas 5:16, lo veía como dos acciones que yo tenía que cumplir. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne, abstenerme de satisfacer mis deseos carnales. Pero en verdad el principio aquí, en este versículo, es que la acción en este pasaje es solamente una. Anden en el Espíritu. Lo demás es el evidente resultado de andar en el Espíritu. Ando en el Espíritu, por consiguiente, no satisfago los deseos de mi carne. Estoy tan íntimamente relacionado con el Señor que como consecuencia natural, los deseos de mi carne toman el lugar que les corresponde. Es decir, yo tratando a la carne, a mi carne, como si estuviera muerta. No por estar enfocado en lo que no debo hacer o aquello en lo que debo abstenerme, sino porque ando por el Espíritu. Mis hermanos y amigos, es imposible estar ocupados a la vez con el Señor y con el pecado. ¿En qué están ocupados ustedes? ¿En qué estamos ocupados nosotros? ¿Estamos ocupados andando en el Espíritu o estamos ocupados dando rienda suelta a nuestros deseos más pecaminosos?
Mis hermanos, entre más nos rendimos a Dios, entre más nos sometemos al control del Espíritu Santo, la respuesta interna y externa en nuestras vidas se verá reflejada en obediencia, se verá reflejada en santidad, se va reflejando en someternos a aquello que Dios nos va revelando, que es su voluntad. Tengo un corto ejemplo personal. eh, algunos, algunos lo conocen. eh, Muchas personas que me conocen más personalmente saben varios detalles de lo que voy a contar en este momento. Y es una parte de mi vida. Me voy al año 2014, un viernes de febrero, como a las 8 o 9 de la noche, tal vez. Estaba yo en mis 20, en mi punto más alto de orgullo, de prepotencia, de buscar satisfacer aquellas cosas que quería satisfacer. Aclaro, conociendo las cosas del Señor. En esta iglesia me congrego desde que tengo 6 años, pero en este momento, 2014, perdido como cualquiera que no había reconocido al Señor como su Salvador. Y recuerdo que de varias maneras muy específicas el Señor, durante mi vida, pero especialmente esos últimos meses antes de esa noche de febrero, el Señor venía confrontando mi vida con varias cosas, confrontando mi pecado, y ahí estaba yo en esa lucha y tratando de hacerme el loco, a pesar de que el Señor estaba hablando claramente. Y recuerdo que esa noche de ese viernes, tipo 8 o 9 de la noche, estaba con unos compañeros de trabajo, tomándome mis cervezas como tenía que ser, porque pues, ¿qué más pudiera estar haciendo un viernes en la noche que tomando, consumiendo cualquier otro tipo de cosas, bailando y esperando qué más pudiera ofrecer la noche? El caso es que esa noche, ya con una carga muy grande en mi corazón, recuerdo que le di un par de sorbos a esa cerveza, y, y no sé cómo explicarlo, como en esas películas cuando todo se pone en silencio y como que uno levanta y ve al resto, pero no suena nada, pero es todo con claridad. Recuerdo ver a aquellos, ya borrachos, con sus miradas perdidas, a esos compañeros o a ese compañero que estaba ahí con alguna muchacha que no era su esposa, y yo compartiendo en ese contexto. Y me sentí inmundo en ese momento. Me sentí desnudo y expuesto. Sentí una tensión muy grande por dentro, y desesperado me levanté de ese lugar, ahí cerca a ese bar en el que estaba en ese momento. Había un parque cerca. Me paré desesperado, me fui hacia allá. Y, y aquí, tal cual como dice la canción de Mi Esperanza está en Jesús, que me encanta, que dice en su parte de la canción: con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Eso pasó en ese momento. Y en medio de lágrimas, en ese momento, le dije al Señor que todo aquello que ya conocía desde los 6 años, quería que fuera una verdad en mi vida. Y en ese momento le entregué mi vida y reconocí que Él era mi Señor y mi Salvador. Y mis hermanos, no les cuento esto solamente como el ejemplo de cómo el Señor me rescató, sino lo que quiero enfatizar aquí es el poder del Espíritu Santo transformador en la vida de cualquiera. No solamente para salvación, que en ese momento fue lo más importante, pero es que acto seguido de que le entrego mi vida al Señor, acto seguido de reconocer a Cristo, tuve un miedo muy grande. Y es porque en ese momento recordé, no lo que había visto en el bar que el resto hacía, recordé quién era yo. Recordé que yo era ese que me emborrachaba, recordé que era ese que no solamente tomaba trago, sino que consumía cualquier otro tipo de porquerías, que era ese, o sea, no era como que me dejara llevar del resto, no, yo era el que armaba la farra para llevar al resto. Era el que le invitaba, el que le presentaba las amigas a mis compañeros. O sea, no era un mal influenciado, era la mala influencia. Y en ese momento tuve un miedo enorme, porque le dije al Señor: Señor, yo soy esto y hay algo que sé, y es que no puedo dejar de hacerlo. Eso era algo muy arraigado en mí, porque me encantaba, a mi carne le encantaba lo que hacía. Pero aún recuerdo que sin ningún tipo de contexto teológico ni toda una eh, elaboración de doctrinas elaborada en mi cabeza, le dije al Señor:
yo no puedo dejar de hacer esto, pero hay algo que sí sé, y es que tú sí puedes hacer algo al respecto. Y mis hermanos, ¿por qué les cuento esto? No porque sea algo de lo cual pueda sacar pecho del esfuerzo que pude llegar a hacer, porque no planteé ningún tipo de estrategia de cómo a lo largo del tiempo podía llegar a dejar de tomar, es decir, tomando menos, dejar de hacer este tipo de cosas, no sé qué, cualquier tipo de estrategias válidas que pudiera haber usado, no. En realidad el Señor hizo un milagro esa misma noche, porque esa noche fue la última vez que tomé una gota de alcohol. Hasta el día de hoy, esa noche fue la última vez que consumí cualquier tipo de porquerías. Esa noche también es la última que dejé de ser un tonto que busca caerle a cuanta muchacha le pareciera bonita. Y por supuesto, la lucha en mi interior, mi carne sigue llamando muchas cosas. Pero el Señor hizo un milagro hizo ese milagro, y yo hice en ese momento lo único que el Señor demandaba de mí. Ríndase al Señor, ríndase al deseo del Espíritu Santo en su vida. Reconocí mi incapacidad en ese momento y me rendí a Él y puse en sus manos esas áreas específicas. Y el Señor hizo grandes cosas. Pero no fui yo, no fue mi plan bien ejecutado, fue y es aún hoy en día el Espíritu Santo morando y viviendo activamente en mí. Muy probablemente lo que nos falta muchas veces a los que estamos aquí para poder dejar ese pecado, esa vana y vulgar manera muchas veces de hacer las cosas, es por medio de un arrepentimiento genuino y dejar de buscar cómo nuestras fuerzas podemos cambiar, sino más bien que nuestras rodillas toquen el suelo y humillados le digamos al Señor, yo no puedo, pero sé que tú puedes cambiar todo esto que está mal. Mis hermanos, eso es vivir por el Espíritu. Eso es someternos al deseo del Espíritu Santo. No se trata de voy a corregir mi vida y ahí sí me acerco al Señor. No. Si no has creído, acércate a Dios con fe y serás salvo. Y para los que ya son creyentes, rindámonos constantemente y progresivamente al control del Señor en nuestras vidas. Recordemos que esa naturaleza pecaminosa no fue erradicada. Esa naturaleza pecaminosa sigue ahí. Tenemos conflictos y luchas constantes y los vamos a tener hasta el momento en el que nos muramos o que el Señor nos llame a su presencia. Todo el tiempo nuestra carne nos está invitando a pecar y el poder del Espíritu nos invita a tener una conducta opuesta a lo que nuestra carne quiere. Nos invita a tener actitudes espirituales. Versículo 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hagan de cuenta que están en la mitad y a este lado está el deseo del espíritu, a este lado está el deseo de nuestra carne, con todos sus deseos pecaminosos, hipócritas y orgullosos. Y hay una cuerda en cada lado jalando de la misma manera. No es que puedes decir, voy a soltar un poquito esta, o sea, me voy a mantener firme acá en la del deseo del espíritu para que me vale, pero aquí la del deseo de la carne, solo la suelto un poquito, pero que me siga jalando un poco para mis cosas, para aquellas cosas que no hacen parte de ningún área espiritual, esas cosas que no hacen parte del Señor. Podemos decir muchas veces ese tipo de cosas y yo sé que ese comentario no es un comentario que sea ajeno a ninguno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Cuando de forma equivocada pretendemos, el Señor está al control de estas áreas, pero esta es mía, esta no tiene nada de espiritual. Muchas veces pretendemos hacer eso. Pero aquí el Señor dice que estas dos cosas son cosas opuestas.
O es el uno o es el otro. O andas en el espíritu o pretendes andar en los deseos de tu carne. Son como dos caminos que no van para el mismo lado. Versículo 18. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de esto. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo aquello que dé rienda suelta a nuestras pasiones sexuales, todo aquello que pretenda usurpar el lugar de Dios y dárselo a algo o a alguien más, todo aquello que implique conflictos carnales con otros y todo aquello que vaya en contra de la palabra del Señor, es deseo de nuestra carne y son obras en la carne de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y termina este versículo diciendo, todo el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo. Porque mis hermanos, el que pretenda andar en la carne no anda en el espíritu. El que practica estas cosas, el que es su forma de actuar continua y habitual de esta manera, no es un creyente. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me gustaría que fueran a 1 Juan 3:9. Aquí hace alusión a esto mismo y nos ayuda a aclarar un poco el tema. 1 Juan 3:9 lo dice así: ninguno que es nacido de Dios, y la clave es esta siguiente palabra, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Una pregunta, nosotros, los que estamos acá, ¿podemos nosotros caer en cualquiera de estos pecados de la lista de Gálatas o en cualquier otro pecado que se mencione en la Biblia? La respuesta es sí. Por supuesto que sí, seguimos siendo pecadores. No es que seamos incapaces como creyentes de caer en este tipo de cosas, pero el creyente, mis hermanos, mis amigos, no practica el pecado, no vive en él. Si vives una vida marcada por todo este tipo de inmoralidades, sin parar, sin arrepentimiento, yo te invito a que te detengas un momento y reflexiones delante del Señor si en verdad perteneces a Él. Porque si tenemos, mis hermanos, mis amigos, un conocimiento intelectual de la obra del Señor Jesucristo, pero no hemos sido regenerados, no heredaremos el reino de Dios. Esto es una verdad para los incrédulos. Recuerda que lo que hacemos o decimos o pensamos no determina nuestra posición delante del Señor, pero da una evidencia de esa regeneración, que el Señor ya ha hecho. La santidad, nuestra obediencia al Señor muestra el resultado de lo que el Señor ya hizo. Y lo repito, no es que por aquello que pudiéramos llegar a hacer bien fuéramos justificados, pero esa es una respuesta de lo que el Señor ya hizo en nuestras vidas. Vamos a pasar al versículo 22 de Gálatas 5. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Y por supuesto que sería muy chévere poder tener el tiempo de desmenuzar cada una de estas actitudes que conforman el fruto del Espíritu. Estas actitudes muestran el carácter en mayor o en menor medida de aquellos que pertenecen a Dios, de aquellos que poseen el Espíritu Santo. Actitudes que tienen que ver entre sí mismas, un amor como ese amor que el Señor Jesucristo manifestó en la cruz, un amor sacrificial e incondicional, un amor que sirve a otros, un gozo que muestra satisfacción, que muestra contentamiento en Dios y en sus promesas, un gozo que nos lleva a vivir ese bienestar que produce saber que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un gozo que no se quiebra en la prueba. Esa paz basada en una confianza plena en el Señor. Paciencia en medio de las aflicciones, soportando las aflicciones en nuestras vidas por causa del Evangelio, por causa del nombre de Cristo. Benignidad como la que el Señor tuvo con los niños cuando le dijo a los demás, dejen que ellos vengan a mí porque los que son como ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Una iniciativa de ser bondadosos con los demás, dando a otros, dando bienestar, proveyendo bienestar para otras personas. Esa fe o fidelidad de la que habla este versículo, que evidencia lealtad al Señor, que evidencia lealtad con nuestros hermanos, que muestra un testimonio fiable delante de los demás, una actitud de mansedumbre, con humildad, reconociendo nuestra posición delante del Señor y delante de cualquier autoridad que el Señor haya puesto en nuestras vidas. Y dominio propio, que qué difícil el dominio propio. Un dominio propio que frena nuestra carne en nuestras actitudes y pasiones pecaminosas, especialmente en aquellas que tienen que ver con el área sexual. Este fruto del Espíritu reflejado en estos comportamientos del versículo 17 no debe determinarlos ninguna situación. El creyente debe darle lugar al Espíritu Santo para que gobierne su vida, no dependiendo de una favorable situación financiera, familiar, emocional, para ahí sí hacer lo que tengo que hacer, sino al contrario, sin importar la situación, rendir el control al Espíritu Santo para que lo que Él quiere en mi vida sea aquello que yo refleje. Ese fruto, mis hermanos y amigos, no es nuestro esfuerzo, es producto de nuestra relación con el Señor, de nuestra comunión con Él. El Espíritu Santo obra milagrosamente en nuestras vidas y hace nuestro carácter más parecido al carácter de Cristo. Esto no es que somos justificados y automáticamente somos perfectos y evidenciamos este fruto de una manera magistral, porque este fruto se cultiva, este fruto se siembra y se cosecha. Somos débiles en nuestra carne, pero podemos decir que el Señor es fuerte y Él nos fortalece. Por eso necesitamos depender continuamente del Señor. Versículo 24 de Gálatas 5. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ya tenemos vida eterna, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, vivamos vidas que reflejen la guía y el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Y quiero terminar con esto. Creo que ya lo mencioné en algún momento, si no, pues lo digo en este momento. Vivir en el Espíritu es reflejar el carácter de Cristo.
Y el Espíritu Santo nos capacita por medio de la palabra de Dios. Y aquí yo hago la pregunta, ¿conoces a Cristo? ¿Lo conoces en verdad? Porque si esa meta en este contexto es su carácter, ¿sabemos cómo es Él? ¿Sabemos cómo actúa Él? ¿Cómo es su ejemplo? ¿Cómo enseñaba? ¿Qué palabras usaba? ¿Cómo oramos, mis hermanos? Pidiendo y pidiendo sin considerar en ningún momento la voluntad de Dios, sino más bien diciéndole, Señor, ojalá tu voluntad fuera esto que yo ya concluí que quiero y anhelo. Oramos como el Señor Jesucristo. Oramos como Él cuando le dijo al Señor, cuando le dijo al Padre, Señor, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Tenemos ese tipo de oraciones delante del Señor. Señor, haz lo que tú quieras. Y si no es lo que yo quiero, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aquello que Él permite es lo mejor para mi vida. Oramos de esa manera, vivimos esa verdad. A pesar de que una situación pudiera llegar a rompernos por completo, emocionalmente o en cualquier otro contexto, podemos decir, gloria a Dios, porque su voluntad se manifestó en esto en mi vida, no de la manera que yo quería, sino de la manera en la que Él quería. Oramos de esa manera, oramos como Jesús lo hace. Oramos agradeciendo la provisión del Señor, pidiendo su protección y pidiendo su perdón, como Él lo enseñó en el Padre Nuestro. ¿Cómo son nuestras oraciones, mis hermanos? Son oraciones de una persona que rinde el control al Espíritu Santo para que gobierne su vida. ¿Cómo es nuestra obediencia al Señor? Lo mismo, es condicional a una situación favorable. Si todo está bien, hago lo que tú quieres. Pero si no pasa lo que quiero, oh, qué problema tenemos el Señor y yo. Prefiero pelear con el Señor y decirle, ¿por qué no hiciste lo que yo quería? Si tanto lo anhelabas, si te obedezco en estas otras áreas, ¿por qué esto que yo quería acá no lo cumples? ¿Es condicional nuestra obediencia? O al contrario, sin importar lo que pase, podemos tener una obediencia como ese Jesús que nos menciona Filipenses 2. Obediente hasta la muerte. Obediente al Señor sin importar absolutamente nada. Mis hermanos, si queremos vivir ese fruto del Espíritu, necesitamos conocer cada vez más a Cristo. Necesitamos vivirlo a Él, reflejarlo a Él. Muy probablemente hoy como creyentes pudiéramos reflejar un pequeño destello de quién es Él, pero ¿cuánto nos estamos perdiendo por no conocerlo más? Repito el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos sido rescatados por alto precio de sangre. Reflejemos a nuestro Salvador y cedamos el control total de nuestra vida a nuestro Dios. Démosle la gloria a Él. Y me gustaría terminar con una frase que leí esta semana. Es un escrito de John Piper en una enseñanza sobre el Espíritu Santo que dice así: admitamos del corazón que no podemos gustar a Dios sin la autorización constante del Espíritu. Oremos por esa autorización, tengamos confianza en la promesa y el poder del Espíritu para darnos esa autorización. Entonces hagamos lo que sabemos es correcto. Y después de hacerlo, digamos con todos los santos: no soy yo, sino el Espíritu de Cristo en mí. Gracias a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Señor Padre Santo, queremos humillarnos delante de ti y pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, por muchas veces no reflejar el carácter de tu Hijo. Por muchas veces pretender apagar el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Señor. Por muchas veces querernos hacer los locos y no querer ser como tu Hijo.
Qué tontos somos muchas veces, Señor, haciendo a un lado eso que podemos saber, que todo lo que tú quieres para nuestra vida es lo mejor. Que si nos sometemos y rendimos el control a ti, todo va a estar bien, y no porque las situaciones todo el tiempo vayan a ser favorables, Señor, sino porque si te tenemos a ti, lo tenemos absolutamente todo. Señor, ayúdanos, Señor, confróntanos y permítenos cambiar todo aquello que necesitamos cambiar, y permítenos siempre recordar que no es nuestro esfuerzo, sino es tu obra en nosotros, y que podemos darte la gloria con nuestras vidas. Ponemos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.